Buenas tardes, ingeniero. Nuestro equipo 3 presentaremos nuestro trabajo de investigación formativa titulado Despacho óptimo de la central térmica Moliendo 13.8 kV y la central hidroeléctrica La Joya 10 kV en la zona Costa Sur. Acá tenemos los agradecimientos, la dedicatoria y el resumen. Como resumen tenemos nuestro trabajo desarrollaremos el despacho óptimo de la central térmica Moliendo 13.8 kV y la central hidroeléctrica La Joya 10 kV, ubicada en la zona Costa Sur, utilizando tres programas principales que son el Python, el Lexi y el Power Factory DXile. Acá tenemos nuestro abstract, el índice y como capítulo 1, generalidades, identificación y formulación del problema. Acá tenemos que ver el despacho óptimo de potencia en nuestro CEP, como punto de justificación. Para realizar el despacho usaremos tres softwares principales, como es el Python, el Excel y el Power Factory DXile, como alcance de la investigación. El despacho se realizará en un plazo de 24 horas. Como objetivo general, desarrollaremos el despacho óptimo de potencia para el circuito aislado que comprende la central termoeléctrica Moliendo y la central hidroeléctrica La Joya, ubicada en la zona Costa Sur, utilizando tres herramientas principales ya mencionadas, que era el Python, el Excel y el DXile. Acá tenemos los objetivos específicos, donde tenemos que aplicar el flujo óptimo de potencia en las centrales, generar un reporte de despacho óptimo y costos de generación de las centrales y desarrollar un código que nos permite enlazar el software Python y Excel. Como hipótesis, nosotros tenemos que plantearnos a realizar el despacho óptimo con esas tres softwares ya mencionados. Acá tenemos los variables de estudio divididos en dos y la matriz de consistencia. Acá tenemos un cuadro general de todo nuestro informe en la cual nos vamos a basar. Como capítulo 2 tenemos el marco teórico, donde en el punto 1 describiremos la línea de investigación aplicada en el proyecto y su pequeño concepto, y también acá tenemos el estado de arte y el concepto, y tenemos la base teórica científica, donde analizaremos los cálculos matemáticos generales para poder entender el presente trabajo general. Acá podemos describir cada uno de sus ecuaciones y significados de cada uno de ellos. Seguidamente tenemos la descripción de herramientas e instrumentos en la cual vamos a utilizar y vamos a trabajar en nuestro proyecto. Por ejemplo, es el DXile Power Factory. Este programa nos permitirá analizar sistemas eléctricos de potencia a gran escala. Luego tenemos el Python. Es un lenguaje de programación que nos permite desarrollar aplicaciones donde se pueden acoplar con otros programas. Luego tenemos el Visual Studio Code. Este programa nos facilitará visualizar y codificar el lenguaje de Python. Luego tenemos las definiciones de los términos. Cada uno de esos términos generales con los cuales hemos trabajado en esta investigación. Es el generador, el periodo de avenida, sistemas interconectados, sistema de generación. Luego viene el flujo de potencia y cada uno con sus conceptos generales. Las definiciones de barras, la central térmica Moliendo, central hidroeléctrica La Joya, con cada uno de sus datos. Enseguida tenemos el sistema eléctrico de potencia Costa Sur, en la cual nosotros nos hemos enfocado en trabajar, donde realizaremos un corte en la línea L1029. Seguidamente mencionaremos cada uno de sus componentes. Luego tenemos acá el CEP aislado, como se observa en la imagen. Enseguida tenemos el análisis de alternativas de solución al problema, en la cual nosotros nos hemos propuesto tres propuestas. Propuesta 1, método manual, uso del DPL y uso del Python, en la cual nosotros hemos trabajado con el método manual y el uso del Python. Capítulo 4, análisis y desarrollo de ingeniería. Para este caso tenemos que tener conocimiento en programación no lineal, obtener profundamente su significado de cada ecuación y entender, y también los multiplicadores de Lagrange, cada uno con sus ecuaciones y conceptos generales. Seguidamente tenemos el capítulo 5, análisis de resultados. Es información sobre la potencia y consumo de combustible. Acá tenemos una tabla obtenida a partir de la base de datos del COES, que es en la central termoeléctrica Moliendo. En el punto 2 tenemos la potencia de demanda a corto plazo del CEP. Este es el reporte desarrollado en programas de Python. Son los resultados obtenidos ya en tablas. También tenemos otros resultados obtenidos en tablas, que es el reporte y salida de generación y costos, mediante la programación de los tres softwares, y principalmente el Python. Aquí tenemos nuestras conclusiones, en las cuales hemos llegado con todo, y aquí tenemos nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones. Y seguidamente pasaré respecto al desarrollo de la simulación y programación a mi compañero. Continuando con la exposición, mi compañero habló sobre la teoría que hemos aplicado en nuestro TIF. Ahora yo voy a hablar de la parte de la aplicación. Primeramente, este es nuestro CEP, donde tenemos la central térmica de Moliendo y la central hidráulica de La Joya. Vamos a trabajar con estos 5 generadores, donde en total la suma de la potencia que entre ambos generadores es de 41.826 megawatts. Esos valores los hemos sacado de sus datos, de acá la potencia aparente, y lo hemos multiplicado por su factor de potencia. Los 3 generadores térmicos son iguales, entonces la suma de estos más los 2 iguales de acá de La Joya nos da ese valor de 41.826 megawatts. Ahora, esta potencia, ¿por qué nos sirve? Esta potencia nos va a servir para satisfacer, o bueno, tiene que satisfacer la demanda de las cargas que tenemos en el sistema. En total, en este sistema tenemos 6 cargas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cargas tenemos. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer es una hoja de Excel donde vamos a variar la demanda. La demanda para las 6 cargas y hallar un despacho a corto plazo. Este despacho lo vamos a realizar cada 30 minutos del día, por lo que al final tenemos que realizar unas 48 iteraciones. Si contamos cada tiempo, nos da algo de 48. Ahora, este despacho lo podemos hacer de forma manual,
y meter los valores al DeepSilent. Pero no estaríamos optimizando el tiempo. Por lo que hemos optado por crear un script en Python para que se pueda conectar tanto el Excel, el DeepSilent con el Python. El script consiste en lo que ya dije anteriormente. Vamos a variar las cargas acorde al tiempo de despacho y lo enviaremos al DeepSilent a través de Python. Ya con las cargas variadas podemos hacer un reporte de la demanda, del despacho y los costos de generación que estarían en la hoja 1. Bueno, para esto hemos usado el intérprete de Visual Studio Code. Vamos a instalar el lenguaje de programación de Python, la versión 3.3.2, que es la que nos permite nuestra versión de DeepSilent. Bueno, voy a explicar el script. Primero vamos a colocar la ruta, vamos a importar el sys y vamos a colocar la ruta donde se encuentra nuestra DeepSilent. Seguido vamos a importar el intérprete de DeepSilent para que trabaje con el Python, que es el Power Factor. Luego, adicionalmente, vamos a usar una biblioteca de Win32 que nos va a servir para el anclaje con Excel. Ahora, para conectarlo con Excel, usamos el dispatch y el Excel aplicación y vamos a enlazarlo con Python. Luego vamos a darle la ruta de nuestro archivo de nuestro libro de Excel que hemos creado, que es este, donde vamos a visualizar la salida, la demanda, la generación y los costos. Le damos la ruta y definimos la hoja de Excel 1 con WS2, así nuestra hoja 2 de Excel. Esta vendría a ser mi hoja de reporte, mi hoja 1, WS, y mi hoja 2, WS2. Ahora, vamos a activar el DeepSilent y vamos a ejecutar en modo engine. Luego vamos a buscar con get current user, el usuario, y vamos con activate project, vamos a activar nuestro proyecto que se llama Costasur 2. Ahora, creamos diccionarios. Vamos a crear un diccionario para las barras. Con get relevant object, vamos a colocar la palabra reservada que de las barras, que es asterisco punto elementar. Luego, lo mismo vamos a hacer para los generadores, con su palabra reservada, y transformadores, líneas y las cargas. Para este caso solo hemos usado los valores de los generadores y de las cargas. Una vez hecho eso, vamos a correr flujo de potencia con get from studio case, en el estudio de caso que queremos. En este caso vamos a querer flujo de potencia, entonces corremos flujo de potencia, lo ejecutamos, y ahora también vamos a querer correr flujo óptimo. Igual, con get from studio case, colocamos la palabra reservada para el flujo óptimo de potencia. En esta parte vamos a hacer las 48 iteraciones, ya que son 48 tiempos en los que queremos llenar en nuestra hoja de Excel. Ahora, empezamos por una fila 3 en Excel y por una columna 2, donde vamos a ir de i en un rango n, hasta 48 iteraciones. A esta fila 3 la vamos a sumar una fila más. Entonces, si hacemos la coordenada, nuestra columna vendría a ser columna 2 y la fila 4, columna 2. Fila 4, columna 2 es donde se va a empezar a llenar, ¿no?, los valores. Primero vamos a llenar la demanda de los 6 casos en la primera hoja. Vamos a traspasar los datos de demanda de esta hoja a esta hoja para luego hacer los reportes de generación y los costos. Para eso usamos nuestra palabra que hemos dicho de nuestra primera hoja, WS, y le damos la coordenada, la fila 4, columna 2. Y eso lo vamos a igualar a nuestra segunda hoja, la fila 4, columna 2, ya que para nuestra conveniencia ambas filas están en la misma celda, ¿no? La fila 4, columna 2. Simplemente va a copiar y pegar los valores de nuestra demanda. Lo mismo hacemos para las demás filas, ¿no? Hasta la fila 7. Bueno, en total acá son 6 cargas, entonces son 6 veces que tenemos que hacer. Luego en el diccionario llamamos un objeto específico. Pues, como ya se guardaron nuestras cargas, llamamos un objeto específico, en este caso la carga de la base de slide, y vamos a setearle o bueno, modificar un atributo en el que, con ese código, con set atributo. Y luego el pliny es el atributo en sí que vamos a modificar. Le damos la coordenada que va a modificar en DeepSilent. Lo mismo hacemos para las demás cargas. Seteamos el atributo que vamos a modificar, el atributo en sí, y le damos la coordenada. Una vez hecho eso, vamos a correr flujo óptimo de potencia y nos vamos a empezar a imprimir los valores. Igual, lo mismo hacemos para la generación, para los generadores. Vamos a redondear los valores. Entonces, buscamos un objeto específico en nuestro diccionario de generadores que hemos creado arriba. En este caso vendría a ser la joya, nuestro generador de la joya 2, nuestro generador del mollendo de 1, mollendo de 2, mollendo de 3. Y seteamos su atributo. En este caso, el atributo que queremos que se nos imprima debería ser la potencia. Ya, ahora esto lo guardamos en nuestra primera hoja de Excel, en la hoja 1. Con este comando, bueno, colocamos en la fila 4, va a ser una fila ya, fila 4 en la columna 8, se va a llenar los valores que va a obtener de la generación 1. Y lo mismo se repite para las demás filas. La fila no varía, solo varía la columna. En la fila 8, la fila 9, la fila 10. En estas filas de acá se van a guardar nuestros valores de generación. Y lo mismo podemos hacer con los costos. Prácticamente el costo para los generadores. Como son centrales térmicas, obtenemos los valores del COES. Y colocando esos valores del COES ya podemos hallar los costos de las centrales térmicas.
Entonces, nuestro costo por generador 1, igual lo vamos a redondear, vamos a buscar un objeto específico en el diccionario de los generadores y le vamos a buscar el atributo de los costos, que es dos puntos, a ver, costos. Igual, lo guardamos en la hoja de Excel, en nuestra primera hoja de Excel, en la fila 4 y en la columna 13, 14 y 15, que vendrían a ser 13, 14 y 15. Eso vendría a ser todo el código. Ahora voy a pasar a ejecutar el código, pero para eso tengo que cerrar el DXL y Mixer. El código en sí va a ser todo automatizado. Este proceso demora un poco, así que como podemos ver, ya se están llenando nuestros datos automáticamente, los está sacando del DXL, corre el flujo óptimo, llena las cargas, cambia las cargas y nos da los datos de generación y los datos de costos. Como ya vemos, nuestro script ha corrido y nos ha dado todos los valores de generación y de costos. Ahora, estos valores de generación son constantes por el despacho. Y podemos comparar que nuestro costo de generación y nuestro DXile son iguales, 2.37.48, 2.37.38 de generación en nuestro generador, dándole los valores, ¿no?, de potencia y los costos por dólar sobre hora. Bueno, eso sería todo por mi grupo y por el TIF de la segunda parte. Gracias.